Analizar el estado de crisis climática global y nacional, la declaración de estado de emergencia climática por parte de la Cámara de Diputados y el Gobierno de Chile y la adopción de medidas frente a esta situación fue el propósito de la sesión especial celebrada la tarde del miércoles 9 de octubre. Bien, respecto del objeto de la presente sesión, esta sesión debe analizar el estado de la crisis climática global y nacional, la declaración de estado de emergencia climática por parte de la Cámara de Diputados y el Gobierno de Chile y la adopción de medidas frente a esta situación. A esta sesión ha sido citada la señora ministra de Medio Ambiente, pero por estar fuera del país concurre como ministro subrogante el señor don Felipe Riesco Eizaguirre, al quien le damos la bienvenida. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo del año pasado, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en esta sesión solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de esta sesión. En el tiempo previo intervendrá hasta por 7 minutos la honorable diputada doña Catalina Pérez. ¿Va a usar su pupitre o desde el podio? Tiene la palabra diputada Pérez. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, partir saludando a las organizaciones que hoy día están aquí presentes, a los activistas a los y las activistas ambientales que hoy día son quienes se preocupan de no solamente garantizar su futuro, sino que garantizar el futuro de todos quienes estamos aquí sentados y de las futuras generaciones venideras. En segundo lugar, saludar a este Congreso Nacional que yo espero haya sabido escuchar a la sociedad civil, que haya cedido ante la presión ciudadana y que hoy estemos discutiendo aquí algo que el mundo medioambiental viene discutiendo hace años. Parece que llevásemos siglos hablando de la COP, parece que de repente el tema medioambiental se puso de moda, ¿no? Y enhorabuena, porque sin duda representa una oportunidad. Hoy día somos los últimos y últimas tomadoras de decisión que podemos hacer algo para detener los efectos del cambio climático no solamente en nuestro país y en el mundo. Y quiero que sintamos el peso de esta responsabilidad. Y en ese contexto me atrevo a decir que la evaluación necesariamente debe ser negativa, porque la situación que hoy día vivimos en Chile y el mundo es crítica. En Chile comenzamos a evidenciar las contradicciones a las que la sociedad global se vio enfrentada después del primer informe del IPCC el año 90. En términos generales, podemos decir que hemos oído promesas. Hemos oído algunas promesas preocupantes, como la descarbonización a medias, y hemos escuchado otras medidas quizás un poco más tímidas que pueden destacarse como positivas, como los recientes créditos de consumo para infraestructura verde en domicilios. Pero lo que sí creo caracteriza este momento tiene que ver con las profundas contradicciones a las que nos hemos visto enfrentados y enfrentadas como país. Por un lado, se fomenta la electromovilidad, por ejemplo. Pero ¿qué hay detrás de la electromovilidad? La extracción de un recurso valiosísimo para un ecosistema único en el mundo, como el Salar de Atacama, preocupación que ha estado absolutamente ausente en la discusión, por ejemplo, sobre la extracción del litio. Hoy día se dice que estamos ante la vanguardia como país, a la vanguardia climática. Sin embargo, en un año de tramitación respecto de reforma tributaria apenas dedicamos 2 horas en este Congreso a hablar de impuesto verde, y cuando lo discutimos acordamos que los impuestos que íbamos a seguir cobrando por tonelada de emisión de dióxido de carbono iban a seguir siendo $5, cuando el Banco Mundial hoy día recomienda que sigamos avanzando hacia 100. La Ley Marco de Cambio Climático fue anunciado para agosto del año pasado por la entonces ministra Cubillos, ministra de Medio Ambiente. Anunciamos proyectos de ley de reforestación que fomentan las especies exóticas, que no capturan el carbono que nos dicen, que secan el territorio y que nos dejan aún más vulnerables a los incendios forestales. Hoy día, siendo Chile uno de los países más susceptibles de sufrir los riesgos frente al cambio climático, país número 16, 7 de 9 criterios de vulnerabilidad, tenemos planes de adaptación sectoriales todavía no ejecutados.
La Contraloría lo señaló específicamente para salud. Estos planes hoy día son letra muerta. En este contexto, presidente, es que me quiero referir a cuáles son los objetivos de esta sesión especial, porque creo que no podemos seguir evidenciando el problema que tenemos, sino que más bien debemos entrar en la búsqueda de soluciones. Y creo que en ese sentido esta sesión tiene un primer efecto simbólico. Esta Cámara debe reflexionar y asumir la necesidad de declarar formalmente el estado de emergencia climática y comenzar a actuar conforme a él. Ya basta, presidente. En segundo lugar, estamos aquí para contrastar, debatir y acordar recomendaciones de acción y política pública para el Ejecutivo en esta materia. El mismo Gobierno que presenta dudas en su ambición, que se ven expresadas, por ejemplo, en la actual negativa a firmar el acuerdo de Escazú, mientras recibimos premios internacionales. Pero perdónenme que se los diga, en materia climática ningún gobierno ni ningún Estado merece premio alguno. Y aquí llamo a que nos hagamos cargo de este mar de contradicciones que señalé en un comienzo. Aquí quienes nos acusan constantemente de buscar politizar este tema son los mismos que desde una total sobreideologización se niegan a dar el debate de fondo. Bajo el análisis de Revolución Democrática, el problema principal en la lucha frente al cambio climático es relativamente sencillo. El paradigma ideológico que ha imperado en encontrar las soluciones frente a la crisis ha sido el neoliberalismo. Es la caja de herramientas del consenso de Washington la que ha sido históricamente utilizada por los líderes mundiales para buscar disminuir los efectos del cambio climático en nuestro país y en el mundo. Y han sido esas políticas las que hoy día han fracasado. ¿Qué necesitamos, presidente? Hoy día nos corresponde construir una política, ya no políticas públicas, sino que políticas de Estado, basados en la convicción de que la crisis climática es un desafío político, económico y social, el desafío político, económico y social más grande que enfrentaremos durante el siglo XXI. Nuestra sociedad está diseñada para fluir gracias al aporte de los combustibles fósiles que hoy día debemos erradicar. Por ello, la transformación radical hoy día no es una opción, es un deber. Revolución Democrática en este marco propone medidas estructurales, tales como cierre de las termoeléctricas a carbón al 2030 y totalidad de la generación fósil al 2040. 100% de generación energética a partir de energías renovables para el año 2040. Decidido impulso en gasto de I+D en áreas estratégicas para la transición, como energías renovables no convencionales. Políticas de transición justa para proteger a las y los trabajadores y trabajadoras que ven afectados hoy día su fuente de trabajo producto de la crisis climática, como los trabajadores de Mejillones y de Tocopilla. Y un plan de inversión ambicioso, con medidas de adaptación y mitigación que generen empleos, valorizando la protección del medio ambiente y proporcionando trabajos de calidad y valorizando los cuidados a partir de los principios, además, del feminismo. Se requiere aquí, presidente, un cambio radical, una transformación ecológica y productiva que redefina de manera democrática y participativa el modo de vida que nos rige. Los primeros pasos de esta transición ya han sido señaladas claramente por el Movimiento Ambiental Nacional. Fin de las termoeléctricas a carbón, reforma del Código de Aguas, conservación y reforestación con bosque nativo, firma del Tratado de Escazú. Chile hoy día necesita una revolución climática, presidente, una revolución ecologista, feminista y democrática. Y yo espero que los representantes aquí estén a la altura de ese desafío. Muchas gracias, señora diputada doña Catalina Pérez Salinas. Finalmente, en el tiempo previo, intervendrá hasta por 8 minutos el honorable diputado señor Marcelo Díaz Díaz. Le ofrezco la palabra, diputado Díaz. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar también a la gente que nos acompaña en las tribunas, saludar la intervención de la diputada Pérez y decir que yo creo que hemos fallado como generación y como Estado, que pese a que en los últimos 20 o 30 años la sociedad ha experimentado más cambios tecnológicos que probablemente en el último siglo, o que nunca habíamos visto el ritmo de cambios tecnológicos o la vertiginosidad de estos cambios que en la historia de la humanidad, la idea de que esos cambios siempre eran para mejor, hoy día se nos plantea como una interrogante. Y el ser humano ha demostrado que tiene una enorme capacidad de devastar aquello que le da sustento a su existencia sobre la base
de este planeta, que es el medio ambiente, que es la naturaleza, que es el ecosistema sobre el cual ha construido aquello que nos tiene hoy día habitándolo. Y hay algunos que no quieren entender, y cuando me refiero a algunos no me refiero solamente a algunos en esta sala o en este país, sino que en el mundo entero, que no quieren entender que cuando hablamos de crisis climática, de cambio climático, de riesgo de extinción, no es una hipótesis de la ciencia ficción, es un hecho de la causa, que al ritmo de consumo, al ritmo de devastación de nuestros recursos naturales, las posibilidades de legarle a las futuras generaciones un mundo en el que puedan desarrollarse en condiciones normales es realmente remota. Y precisamente por eso es que yo comparto lo que decía la diputada Catalina Pérez. Parece que algunos tuvo que venir la COP25, que cae por accidente acá, porque la COP25 fue asumida por este gobierno, porque Bolsonaro, que cree que el cambio climático es una invención, al igual que Trump, decide no hacerla en Brasil. Y de rebote termina, de carambola termina en Chile. Parece que ahí a algunos se les aparece el cambio climático, se les aparece la sequía, la crisis hídrica, y se quieren poner la capa de Capitán Planeta, pero ni siquiera firman el Tratado de Escazú. Y lo peor de todo es que no somos capaces de darnos cuenta que hace mucho rato que Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático. Presidente, hace más de 11 años, esta Cámara discutió una iniciativa muy simple, muy modesta, que era destinar una parte de los impuestos del pisco, para crear el Fondo del Agua para la región de Coquimbo y para la región de Atacama, que eran dos regiones, que son dos regiones cuyas características son de regiones semidesérticas. Se rechazó porque era inadmisible, el gobierno en su momento no lo acogió, no lo patrocinó. En Chile solo hay un impuesto de carácter regional, que es el Fondema en Magallanes, precisamente con los impuestos derivados de uno de los grandes contaminantes, los hidrocarburos. Y ahí precisamente se pensó porque había que hacerse cargo de la necesidad de evaluar que el carácter de esas regiones y la sequía en esas regiones no tenía que ver con un hecho pasajero, sino que era un rasgo de identidad de esas regiones, que era un rasgo crónico, una característica de esas regiones. Años después se declaró en la región de Coquimbo la peor sequía del último siglo, y sin embargo seguimos sin abrir los ojos, y parece que hoy día recién, cuando ya tenemos a más de 2/3 del país con crisis hídrica, pero se nos olvida que llevan años y décadas algunas comunidades viviendo y padeciendo escasez hídrica y viviendo con poca agua. Algunos hablan de los migrantes hídricos. Yo quiero decirles que por ahí, por el año 2010, 2011, en Combarbalá, también en la región de Coquimbo, el 100% del agua para el consumo humano era provisto mediante camiones de aljibe, el 100% del agua que consumían los habitantes de esa comuna. Que el presidente estuvo el otro día en Ponitaqui y llegó a apoyar a don Ulises, como me contaba el diputado Saldívar el otro día, cuando ya había muerto el 80% de su ganado caprino. O sea, cuando estamos al borde de la catástrofe aparece el Estado. Entonces, efectivamente, aquí se requieren políticas de Estado, pero políticas de Estado que sean radicales. Lo que se requiere, decía la diputada Pérez, una revolución, una transición ecológica profunda, de verdad. ¿Y qué significa esto? Mire, hay que fijar un plazo fatal para que las grandes mineras y la mediana minería abandone los acuíferos, deje de usar agua dulce y lo reemplace por agua salada, porque tienen los recursos para hacerlo. Hay que establecer desde ya, un plazo para que toda obra pública, viviendas, colegios, hospitales, reutilice las aguas grises y las aguas negras. Y hay que establecer un plazo para que todas las empresas privadas, a partir de una cierta fecha, tengan también la obligación de incorporar los procesos para reutilizar las aguas grises y las aguas negras. La agricultura consume el 80% de agua dulce. Y hay tecnología que permitiría liberar parte de ese consumo para asegurar el consumo humano de esas aguas. Y sobre esas cosas no hemos dicho ni hemos hecho nada. Entonces, presidente, yo creo que efectivamente una política de Estado tiene que hacerse cargo de esto. Y lo conversábamos recién con la diputada Paulina Núñez y con el ministro Blumel.
Si uno revisa las carpetas y los archivos de este Congreso, hay un montón de proyectos, probablemente de carácter transversal, que ayudarían a que Chile se dote de una batería de iniciativas legislativas y de políticas públicas que hagan frente a esta crisis hídrica que hoy día nos estalla en la cara de esta manera porque no hicimos las cosas que había que hacer a tiempo. Y como bien decía la diputada Pérez, el movimiento ambiental hace mucho rato que nos venía planteando y nosotros o no lo vimos o no lo quisimos ver. Y hoy día tenemos la urgencia de vernos porque, insisto, que lo que está en juego es la subsistencia de la especie humana sobre la faz de la Tierra, o peor aún, la subsistencia de este planeta en sí mismo. Siempre me acuerdo de una película de Matrix, ustedes se deben acordar, pero hay un momento en que le dice uno de los agentes a Morpheus, le dice que los seres humanos son la peor especie, porque son como un virus, creo que le dice. Es el único ser que existe sobre la Tierra que no es capaz de vivir en armonía con el resto de los seres. Y pucha que tenía razón, por lo menos esa frase de la película. No somos capaces de construir un equilibrio con nuestro medio ambiente. Lo devastamos, lo agotamos hasta la extenuación, porque creemos que es infinito y limitado y que es enteramente renovable, y no es así. Y que cada día en que agotamos un recurso, lo que estamos haciendo es castigar a las generaciones que vienen después de nosotros. Y eso es lo que está en juego. No solo está en juego lo que hoy día no tenemos, que es esto, que es el panorama donde antes había agua, hoy día esto es lo que hay. ¿Y la flor? La flor es un adorno que pusimos ahí con un PowerPoint, porque en general, donde antes había agua, hoy día no lo hay. El otro día vi un video de un personaje muy conocido que cruzaba el río Mapocho caminando, el río Maipo, perdón, caminando. Algo que hace 10 años o 12 años no se podía hacer por el caudal del río. Hoy día se puede hacer y todavía no se ha construido la represa Maipo. Menos mal que no se ha construido, ojalá que no se construya. Porque ahí es donde se juegan las prioridades. O nos interesa el agua para asegurar la subsistencia del país, o nos interesa el agua para el negocio de unos pocos y el lucro de unos pocos. Esa es la decisión que tenemos que tomar, porque ahí es donde nos jugamos si nos interesa Chile o el negocio de algunos poquitos. Gracias, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz, por su intervención. A continuación vamos a iniciar, por lo tanto, el debate. Y en primer orden tenemos, ¿no es cierto?, al diputado señor Sebastián Torrealba, del Comité de Renovación Nacional, para que haga uso de la palabra hasta por 5 minutos. Tiene la palabra el diputado Torrealba. Muchas gracias, presidente. Qué bueno que tengamos esta sesión especial y que estemos hablando probablemente del principal problema que la aqueja a nuestra humanidad, que es el cambio climático, el calentamiento global o como lo quieran llamar. El cambio climático, en palabras simples, es que finalmente nuestro planeta se está calentando sobre lo normal y que por lo tanto en corto plazo va a ser un espacio en donde los humanos y los seres vivos no van a poder vivir. Esa es la realidad. Pero lamentablemente, presidente, en nuestro país hay algunas personas que se niegan a entender esa realidad y se niegan por mantener sus espacios o se niegan simplemente por criticar a un líder que está impulsando cambios para que esta realidad finalmente pueda ser una realidad en donde los humanos podamos vivir. Existen algunos negacionistas ambientales, presidente, que son de derecha. Aquellos que no quieren que nada cambie. Aquellos que no creen que tenemos que cambiar nuestro sistema de producción y nuestro sistema de consumo en el planeta. La verdad es que si no cambiamos, estamos condenados a tener un planeta que simplemente va a ser invivible. Y por otro lado, presidente, hay algunos negacionistas de izquierda y de muy izquierda que creen que finalmente un gobierno de derecha simplemente no puede generar cambios y por lo tanto lo critican todo y por lo tanto no proponen nada. Y así se ha comportado la izquierda en nuestro país hoy día con respecto a la acción concreta y evidente que está impulsando el gobierno del presidente Piñera. Que pifeen todo lo que quieran, presidente.
que prefieren todo lo que quieran, porque la verdad es que la realidad está sobre la mesa. El presidente Piñera y este gobierno, aunque le duele a la izquierda, presentó un plan de descarbonización súper y muy ambicioso, que busca que finalmente... Presidente, ¿le puedo pedir silencio en la sala y en la gradería? Sí, por favor, solicito que las graderías se mantengan, por favor, en silencio para permitir que el debate se desarrolle normalmente cuando estén interviniendo los señores y señoras parlamentarias. Continúe con su intervención, diputado Torrero. Gracias, presidente. El plan de descarbonización que ha presentado el gobierno del presidente Piñera, un plan ambicioso, es algo del cual todos deberíamos sentirnos orgullosos. Pero ¿qué es lo que escuchamos del otro lado? Simplemente críticas. Simplemente crítica. Y nos dicen que debería ser más ambicioso, que debería ser más rápido. Pero resulta cuando estamos evaluando o cuando estamos modificando la modificación y la modernización del servicio de evaluación de impacto ambiental, que evidentemente va a hacer andar mucho más rápido ese plan de descontaminación, se niegan a discutirlo. Por lo tanto, pónganse de acuerdo. O les gusta algo o no les gusta. Pero para cuando no les gustan las cosas tienen que proponer y no solamente criticar. Porque este desafío es de todos nosotros. Quiero decirle, presidente, que este plan de descarbonización que ha presentado el gobierno del presidente Piñera se han sumado ya 66 países, se han sumado 106 grandes empresas y ojalá la ciencia y la tecnología nos dé una mano para que ese plan de descarbonización avance mucho más rápido de lo que tiene que avanzar. El desafío, presidente, que tenemos con respecto a la lucha del cambio climático es urgente. Y es urgente porque el cambio climático afecta a los más pobres y a los más vulnerables. Y por lo tanto no podemos seguir aceptando o escuchando solamente consignas y eslogan y no ponernos a trabajar. Porque tenemos que ponernos a trabajar por los más pobres, por los que sienten los efectos del cambio climático. A aquellos que se les seca la laguna Coleo simplemente toman la decisión de comprarse una casa en otro lugar. Pero son los pobres, los más vulnerables, los que se quedan ahí sin trabajo y sin que sus hijos puedan ir a un colegio o tener servicios de salud. Entonces, dejemos las críticas, presidente, construyamos críticas, o generemos críticas constructivas, pero la verdad es que el que se opone a todo simplemente no aporta a nada. Y este gobierno tiene claro de que esta lucha, la lucha contra el cambio climático, es algo urgente y que tenemos que dar todos unidos. Espero que la COP25 sea un espacio de reflexión para todos nosotros, para entender que este desafío tenemos que asumirlo y combatirlo la gente de derecha y de izquierda, porque finalmente tenemos que solucionar un problema que afecta a los más pobres. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sebastián Torrealba. A continuación, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente y hasta por un tiempo de 4 minutos, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández. Gracias, presidente. Quiero agradecer en primer lugar al presidente de la República, don Sebastián Piñera, por tener la valentía de asumir este desafío. La valentía que como Estado hemos ido dejando de lado y que finalmente está siendo un tema importante dentro de toda la sociedad chilena. Mesa de la sequía en la mañana, mesa de trabajo en el Maule, mesas de trabajo en todas partes, de tal manera que la conciencia está arremeciendo en nuestro país. La crisis climática es un problema que requiere ser enfrentado con un sentido de urgencia. Sin duda, se ha transformado en una preocupación para los gobiernos y el mundo entero. Con el paso del tiempo, no solo hemos sido testigos del cambio climático, sino que lamentablemente como seres humanos también hemos sido autores del mismo. Asumir esta responsabilidad es importante para fortalecer nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente. O quizás a estas alturas sería más preciso hablar de reparación del medio ambiente, considerando las consecuencias que ya ha generado el cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad. Tal como lo señala el dicho popular, la naturaleza es sabia y nos está hablando a través de las olas del calor, las escasez hídrica, el efecto invernadero, la desaparición de glaciares, la extinción de animales y la contaminación de nuestras ciudades.
¿Cuánto más debemos experimentar para reaccionar a la crisis climática que afecta a toda la humanidad? Señor presidente, indudablemente este fenómeno se ha transformado en un problema común a todas las personas, por lo que ya no solo se requiere de la acción del Estado para mitigar sus efectos, sino que también del compromiso de toda la sociedad. Bajo este orden de ideas, la comunidad internacional en diversas instancias multilaterales ha asumido el compromiso de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para enfrentar especialmente el calentamiento global. El próximo mes de diciembre Chile será anfitrión de la COP25, conferencia internacional que será una plataforma idónea para adoptar compromisos globales que estén orientados a combatir la crisis climática. Tal como lo ha señalado el gobierno del presidente Piñera, cualquier discusión en este aspecto debiese considerar a lo menos el objetivo de lograr un cambio total del transporte público basado en combustibles fósiles a la electromovilidad, establecer metas realistas para eliminar los combustibles fósiles e invertir en la energía 100% renovable, lograr economías neutras en carbono al año 2050 y finalmente fortalecer el rol de la ciencia y la tecnología para formular políticas efectivas que permitan enfrentar la crisis hídrica. Por otra parte, a nivel nacional, la crisis hídrica es un problema que requiere ser tratado con urgencia. Sin desconocer la gravedad de esta situación en el norte de nuestro país, no debemos olvidar que la zona sur también se ha visto afectada por la escasez de agua. Comunas de la región de los lagos como San Pablo, San Juan de la Costa, Río Negro, Purranque, Fresa y Los Muermos carecen de este recurso, lo que dificulta el consumo familiar, el riego y la disponibilidad de agua para dar de beber a los animales. Esta situación requiere de un plan especial, estrategias focalizadas y mesas de trabajo que permitan coordinar de manera conjunta acciones de la... Muchas gracias, estimado diputado don Javier Hernández, por su intervención. A continuación, en el tiempo del Partido por la Democracia, le damos la palabra al diputado señor Ricardo Celis. Y a continuación, el diputado del Partido Socialista, señor Gastón Saavedra, para que se prepare. ¿Tiene la palabra el diputado Celis? Salió. El tiro. Al diputado Vlado Mirosevic le otorgamos la palabra por el Comité Mixto Liberal. Tiene la palabra diputado Mirosevic. Si me permite, diputado Vlado, vamos a saludar, ¿no es cierto?, a la señora Natasha Montoya, Daniela Pizarro, Patricia Llanos, Ricardo Lucero, Paola Poblete, Cristian Bizarro, Carla Gurrington, apoderados del Colegio Manso de Velasco de Rancagua y familiares del pequeño Matías, cuyo caso será visto por la Comisión de Familia en un rato más, invitado por el diputado Raúl Soto, que me acompaña acá junto a nosotros. Un saludo muy especial a la familia, ¿no es cierto?, de el joven Matías. Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic. Gracias, presidente. Recordábamos con la diputada Girardi que hace 4 años atrás, junto con ella, fuimos los únicos parlamentarios que rechazamos seguir poniéndole más plata al subsidio a los combustibles. En ese momento había que crear un nuevo fondo para estabilizar el precio de los combustibles y junto con la diputada Girardi fuimos los únicos que dijimos con nuestro voto ni un peso más al subsidio de los combustibles. Y probablemente lo que estoy diciendo sea muy impopular hoy, pero es el tipo de cambios radicales que tenemos que hacer. Y la verdad, presidente, el diputado Fuentealba decía que nosotros desde el progresismo no hemos sido capaces de dar ideas. Y la verdad es que eso es completamente falso, porque hemos propuesto la protección del bosque nativo, hemos propuesto que el presidente firme de una vez por todas el Tratado de Escazú. No hay verdaderas razones. No hay razones fundadas para no firmar el Tratado de Escazú. No es verdad que el presidente Piñera le tenga miedo a Bolivia. Lo cierto es que le tiene miedo a la consulta en los territorios donde va a haber inversión que pueda afectar el medio ambiente. Eso es realmente a lo cual el gobierno le tiene miedo. Hemos propuesto además un fondo de conservación ecológico con el impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles no hay que disminuirlo, no hay que eliminarlo como proponen algunos. No, hay que mantener el impuesto a los combustibles porque finalmente es un impuesto verde.
Pero esa plata no puede ir a la recaudación total, tiene que ir con un objetivo específico, un fondo de conservación ecológico para las zonas donde finalmente se ha destruido completamente el ecosistema. Adicionalmente hemos pedido, como lo decía la diputada Pérez, un aumento en el impuesto verde por tonelada de carbón. Es absolutamente insuficiente lo que el gobierno del presidente Piñera ha propuesto. El Banco Mundial habla de $100 por tonelada. En Chile tenemos uno de 5. Por lo tanto, presidente, es completamente falso que no hemos dado ideas. Lo hemos hecho, pero además, presidente, si es que no tomamos acción inmediata, van a seguir las 200 especies que se eliminan al día. 200 especies al día se extinguen. Va a seguir calentándose el planeta. Desde la época industrial hasta ahora, 1,1 grados Celsius se ha ido calentando el planeta. Y la verdad es que los glaciares en Chile han ido desapareciendo en un 8%. Desde el 2014 hasta ahora, la DGA ha reconocido que han sido 200 glaciares los que han desaparecido en Chile. Y esto es exponencial. Y por lo tanto, presidente, no solamente vamos a dar ideas, sino que vamos a estar en la calle. Y vamos a estar en la calle mientras los líderes mundiales están en la COP. Vamos a convocar a todo el mundo a estar en la calle protestando para que haya una verdadera negociación internacional. Muchas gracias, estimado diputado Vlado Mirosevich. A continuación, le otorgamos la palabra al diputado del Partido Socialista, señor Gastón Saavedra, y se prepara a continuación el diputado Frank Soberman. Gracias, presidente. ¿Qué duda cabe? El cambio climático está acá y está viviéndose con toda su intensidad también en nuestro país. Somos parte de la aldea global y muchas de las medidas tienen que ver cómo contribuimos a que nuestro planeta, a que nuestra aldea deje de padecer todas las situaciones que nosotros, los seres humanos, con nuestras actitudes depresivas y con nuestro modelo de producción hemos ido dañando. No hay duda que tenemos menos lluvias, que tenemos más temperatura, pero cuando tenemos menos lluvia tenemos sequía y tenemos por tanto la depredación de todo lo que significa el capital y la calidad de vida de los pequeños agricultores. Sí, de aquellos que viven de su trabajo diario, de aquellos que no tienen las espaldas financieras para poder enfrentar el día a día. Obviamente que tenemos dificultades y es cierto, la crisis hídrica está aquí, pero tenemos pendiente el Código de Aguas, en donde en definitiva establezcamos que el agua es un bien nacional de uso público y la prioridad es para el consumo de las personas. Lo que decía mi antecesor es cierto, los glaciares han disminuido, tenemos menos kilómetros cuadrados de glaciares y con ello, por lo tanto, nuestras reservas de agua son menores. Pero ¿hasta cuándo las grandes compañías mineras siguen usufructuando de un bien nacional de uso público como son los glaciares? Tarea pendiente, por lo tanto, y esa ley tenía que legislarla en nuestro Parlamento, porque fue retirada de acá. Entonces uno pide coherencia política por parte del Ejecutivo para enfrentar estas situaciones. Tenemos problemas con los gases de efecto invernadero. Y aquí me quiero detener. Hay muchas termoeléctricas vigentes, pero es inaceptable que se den los tiempos hasta el 2040 para que los ciudadanos y ciudadanas y las familias de Coronel sigan comiendo carbón. No podemos aceptar eso. Si queremos tomar medidas de urgencia, pues bien, tomémoslas. Y estamos a tiempo. Estamos a tiempo para mejorar la calidad de vida de aquellos que viven en torno al efecto negativo y perverso de aquellos que solo les interesa el capital y deprecian la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que viven en Coronel. Pero también están los desafíos pendientes. El cierre, reitero, de las termoeléctricas en el país, porque eso tiene que ver con el dióxido de carbono, eso tiene que ver con los efectos que se provocan en el ambiente y en la calidad de vida de las personas. Pero también está pendiente la firma del Pacto de Escazú. No hay duda de aquello. Participación vinculante de la ciudadanía para incidir y dejar claro qué es lo que nos gusta y qué queremos hacer en nuestras comunidades. Información oportuna y confiable y finalmente un sistema jurídico asequible y un costo que no sea el que hoy día impide que las comunidades puedan litigar ante situaciones que no pueden enfrentar porque los recursos escasean y se deprecia su calidad de vida producto de la...
Muchas gracias, diputado Saavedra. A continuación, le entregamos la palabra al diputado Frank Sauermann. Sauermann. Sí. Diputado Sauermann tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente en Chile hoy día tenemos una situación de sequía ya prolongada, ¿cierto? Hace más de 10 años que se viene acentuando. Nosotros en Ñuble tenemos un déficit en nuestro río Ñuble del 46%, un déficit de lluvia del 34%. Tenemos en Chile a más de 6 millones de personas afectadas por la desertificación y en materia de animales el impacto ha sido brutal, con 10.000 animales muertos entre la región de Coquimbo y el Maule. Especialmente en la región de Valparaíso, donde estamos, el 30% de los vacunos han fallecido y el 70% de las cabras y las ovejas producto de la falta de agua y de forraje. Ahí necesitamos a los animalistas, no a los que están en contra del rodeo. Necesitamos que tomen estos animales y los lleven al sur, como lo estamos haciendo en Ñuble, recibiendo a miles de animales para que no mueran. Necesitamos colaboración de verdad. Yo escucho aquí a algunos diputados decir que Escazú es la solución a todos nuestros problemas y tienen una contradicción vital, porque hay otros tratados que se han discutido aquí, como el TPP-11, que tenía condiciones similares y se opusieron tenazmente porque nos comprometían internacionalmente con nuestras decisiones. Es exactamente lo mismo. Pero, presidente, no lloremos tanto y veamos qué efectivamente hay que hacer en Chile. Efectivamente hay que desalinizar agua, hay que inyectar agua en napas subterráneas en tiempos de lluvia, reutilizar aguas grises, embalsar agua. Nosotros en Ñuble tenemos proyectado 3 embalses, embalse Punilla, embalse Zapallar y embalse Chillán, que no solamente van a ser para riego, como algunos han dicho, para nuestros agricultores, sino que también para la provisión de agua de la gran comuna de Chillán y Chillán Viejo, que están creciendo explosivamente. Podemos regar 120.000 nuevas hectáreas con 85% de seguridad de riego si podemos ser capaces de embalsar esta agua. Pero también otras medidas, presidente, como por ejemplo un decreto 701, pero ya no para forestales, sino que para plantar nativos y frutales, para que nuestra fauna y nuestra flora se vuelva a recuperar. Y por último, presidente, tengo pocos segundos, hay que reconocer que el modelo de financiamiento de los embalses en Chile fracasó, porque se estaban proyectando embalses a través de la generación eléctrica. Ese negocio ya murió, por eso las eléctricas están entregando los derechos de aprovechamiento de agua, porque ya no es negocio generar hidroelectricidad con los bajos precios, y modificar definitivamente la ley 1123, que es una ley del año 81, que recién en el año 95 se hizo una modificación a su reglamento, pero que no cuenta con las condiciones para que el Estado invierta en obras de riego y en obras de retención de agua, como lo requieren los chilenos y lo requieren nuestros agricultores en todo el país. He dicho, presidente. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, y en la continuación de este debate que se da en torno al tema de los recursos hídricos, le otorgamos la palabra al diputado señor Ricardo Celis, del Partido por la Democracia. Hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, el cambio climático es, como aquí se ha señalado, una emergencia. Estamos en emergencia climática en Chile. Y nosotros en la bancada del PPD echamos de menos varias cosas. Uno, y qué bueno que esté el subsecretario en representación de la señora ministra, que nosotros echamos de menos que el presupuesto del 2020 realmente represente la crisis climática y la emergencia climática que vive Chile. Acá estamos con la diputada Marzán, ¿cierto?, como muchos otros diputados de esta región, y los ciudadanos, ¿cierto?, de las regiones cuarta, quinta, sexta, viven, ¿cierto?, particularmente la gente del campo, una emergencia. Pero esta emergencia hídrica y la sequía no es para todos, es fundamentalmente para las personas. Y eso nos preocupa, porque aún sigue el monocultivo sin ninguna condición distinta, aún sigue fundamentalmente en la comisión donde se está tratando el Código de Agua, la disposición del gobierno o la no disposición del gobierno a lo que corresponde a el uso fundamentalmente humano del agua. También nos preocupa fundamentalmente que no esté allí, que no se mantenga el caudal ecológico, que no haya habido una decisión clara en respecto a estos temas. Y por cierto, nos preocupa que no se continúe con esta lógica del agua a perpetuidad como hemos escuchado.
Esos son temas importantes. Yo agradezco y nosotros como bancada agradecemos al ministro Moreno que haya establecido una mesa del agua. Pero si no resolvemos estos temas que tienen que ver con el agua en el tema de fondo, no vamos a lograr nada. Nos preocupa, no vamos a lograr nada para los ciudadanos, para la gente común, para la gente, el ciudadano habitual. Y eso a nosotros nos preocupa. El tema del agua es un tema crítico, clave, que nosotros creemos que hay que impulsar de modo importante. El Tratado de Escazú, retomarlo de nuevo, como se ha señalado en forma reiterada aquí, también para nosotros es importante. No hay contradicción con ningún otro tratado que tenga Chile. Por el contrario, es fundamentalmente la disposición de Chile, ¿cierto?, a la participación ciudadana. Y una preocupación, estamos tratando la reforma del CEIA que ha ingresado el gobierno. A lo menos en 2 artículos. Ellos se han opuesto a la participación ciudadana como una modalidad distinta, a ampliar la participación ciudadana en el sistema de estudio de impacto ambiental. Y también, cuando hay una propuesta, hay una indicación que hacemos varios diputados, entre los cuales me incluye la diputada Girardi, el diputado Félix González y otros, y decimos que debe tenerse una visión, una evaluación a la vista de lo que significa el cambio climático para el futuro de los estudios de impacto ambiental. El gobierno nos dice que no. Y allí vemos una contradicción enorme. Y eso nos preocupa. Creemos que tiene que haber coherencia. Y no hemos visto coherencia. No hemos visto coherencia en el tema del agua, no hemos visto coherencia en el tema de Escazú, no hemos visto coherencia en el tema del estudio de impacto ambiental y tampoco en el monocultivo. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ricardo Celis, en representación del Partido por la Democracia. A continuación, le ofrecemos la palabra al diputado del Comité de Evópoli, señor Sebastián Álvarez. Señor Álvarez tiene la palabra. Presidente, la verdad que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Me sorprende al escuchar a muchas personas intervenir en esta tarde que al parecer nunca habían escuchado antes la palabra emergencia ambiental, que de acuerdo a la Real Academia Española la define como una situación de peligro, desastre que requiere una acción inmediata. Y la verdad que yo desde el año 92, luego el 2004, 2008, 2014 y 2018, tuvimos siempre todos los ciudadanos acceso a escuchar que aquí había una situación de emergencia ambiental producto del cambio climático. Claro, ahora en Chile hoy día estamos todos hablando de esta manera con mayor énfasis. Tenemos reuniones como las de hoy día justamente porque hay que reconocer, el presidente Piñera tuvo el valor de traer la COP25 y esto está generando agenda pública nacional y se han tomado una serie de determinaciones y propuestas del gobierno para avanzar en la descarbonización, electromovilidad y otras cosas. Por lo tanto, aquí el tema cambio climático, medioambiental, no tiene un color político, no es de la izquierda y no es de la derecha, es de la ciudadanía y es desde la ciudadanía que nosotros tenemos que defender nuestro planeta. Y por eso es importante que exista una sinergia de políticas públicas por parte del Estado de Chile, no importando qué coalición sea la que gobierne, porque aquí en los años que yo mencioné hubo coaliciones que estuvieron en el gobierno y que nunca los vi discutir con el input que hoy día están hablando. Pero tenemos que tener sinergia política, por ejemplo, en educación ambiental, economía circular, tenemos que avanzar en la ley de cambio climático, en el CIA y también en ley de plásticos. En salud tenemos que resguardar a la población en aspectos sanitarios. Desde interior, resguardar también la seguridad frente a las catástrofes que produce el cambio climático. Las energías, ir a energías renovables no convencionales, transporte, electromovilidad, trabajar el tema hídrico y, en fin, muchas de las acciones que hoy día se están poniendo sobre la agenda pública y que este gobierno está impulsando. Por lo tanto, reconocer el trabajo que está iniciando y lamentablemente decir, faltó más conciencia y mayor responsabilidad de todos los que estamos aquí hoy presentes para, ojalá, hace 20 años atrás, haber comenzado a discutir lo que... Muchas gracias, señor Álvarez, por su intervención. A continuación, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, le ofrecemos la palabra al diputado Enrique Van Riesenberger y a continuación hará uso de la palabra el diputado Félix González. Gracias, presidente. Presidente, nadie puede desconocer que en los tiempos actuales vivimos una gran crisis climática. La evidencia científica demuestra que la temperatura global promedio para los primeros 10 meses del año
pasado fue de 0,98 grados por encima de los niveles que existían entre 1850 y 1900, de acuerdo a registros de 5 organismos independientes. En la misma línea, distintas organizaciones internacionales llaman a tomar conciencia de la reducción de plásticos, promoción del reciclaje y disminución de la contaminación atmosférica. Presidente, no quiero extenderme aquí sobre las graves consecuencias que va a traer el cambio climático para la humanidad si no atajamos a tiempo el problema. Lo cierto es que nuestro planeta clama por ayuda y debemos reaccionar. En la discusión climática se enfrentan muchas veces pasiones, ideología y visiones filosóficas, pero a mi juicio lo importante es que empecemos desde ya a buscar soluciones para comprometernos seriamente con la protección de nuestra tierra. En esta tarea debemos participar empresas y personas. No se trata aquí, presidente, de poner a la naturaleza al centro y al ser humano en un segundo plano. Eso me parece un poco extremo. Lo que hay que entender es que la naturaleza está al servicio de la persona y esta le debe cuidado y protección. Hay quienes sostienen que no es posible conciliar el desarrollo económico con la protección ambiental. Yo soy un convencido de que sí se puede. La vía del equilibrio entre ambas ideas se llama desarrollo sustentable o sostenible y es hacia allá hacia donde debemos apuntar como país. Ejemplos en el mundo existen. Un caso es el de Friburgo, ciudad alemana, que se ha camiseteado con el desarrollo verde, pasando a ser una de las urbes más sustentables del mundo. Su inversión en energía limpia y calles llenas de bicicletas son un modelo que podemos sin duda alguna observar y tratar de replicar. En Chile debemos seguir fomentando el desarrollo sostenible, fomentar beneficios e incentivos para que las empresas aumenten su inversión en tecnologías limpias, de modo tal que disminuyan la contaminación de sus fuentes de emisión y puedan ir tomando día a día más conciencia en relación con la crisis medioambiental. Presidente, para terminar, solo agregar que aquí no se trata de tomar bandos o de señalar buenos y malos. Esta es una tarea conjunta, somos responsables todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, políticos, empresarios y habitantes a lo largo de todo Chile, quienes debemos hacer un compromiso serio con un país cada día más sustentable. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación, le ofrecemos la palabra, ¿no es cierto?, hasta por 1 minuto 56 segundos al diputado señor Félix González. Tiene la palabra, diputado González. Gracias, presidente. Tengo poco tiempo y el planeta también tiene poco tiempo. Yo he estado escuchando que están muy preocupados de la imagen del presidente Piñera, de si lidera a nivel nacional o internacional. La verdad es que el liderazgo y protagonismo son cosas distintas. Él está protagonizando, está buscando protagonismo, pero para liderar hay que liderar con el ejemplo. Y esto no tiene que ver con el presidente Piñera, que él no es lo importante. Lo importante es que el país lidere un cambio y hay que partir por lo que tiene que hacer el gobierno. Firmar el Tratado de Escazú, eso es lo mínimo. El cierre de las termoeléctricas a carbón, empezando ahora, no el 2040. El cierre de la mina de carbón en Isla Riesco. Que el agua deje de ser privada y que no se la sigan robando. Menos aviones y más trenes. Son políticas públicas que se necesitan. Esto no se va a resolver suspendiendo las clases cuando hay contaminación en Quintero Puchuncaví. Tampoco se va a resolver plantando más pinos y eucaliptus, o con carreteras hídricas, o formando más comisiones. Hay 41 reparticiones del Estado enfocado en el agua. Hay 6 comisiones en esta Cámara de Diputados. Y la solución que hoy día nos presentan es formar otra comisión más. Aquí está la comisión. Debiera estar el ministro que adelante, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, el ministro de Energía, y no están hoy día acá en esta sesión. La crisis del agua no se resuelve repartiendo pasto. No se resuelve repartiendo pasto. Hay que tomar medidas profundas y van a ser para algunos sectores económicos dolorosas, o lo vamos a perder todo. Por lo tanto, lo que aquí corresponde hacer como país es declarar emergencia climática y actuar en consecuencia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Félix González. Vamos a seguir con la discusión de esta sesión, que tiene que ver y guarda estricta relación con la crisis hídrica que vive el país, pero antes no puedo dejar de saludar, ¿no es cierto?, a un amigo, alcalde, invitado por el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, el alcalde de la comuna de Purranque, en la 10ª región, provincia de Osorno, don Héctor Barría,
quien está en la tribuna, le damos un gran aplauso, bienvenido, porque él viene a exponer a la comisión en nombre de muchos municipios del país que están en una complicación. A continuación, le ofrecemos la palabra, ¿no es cierto?, al diputado Pablo Prieto, de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el señor Prieto por 3 minutos. De Renovación Nacional. Perdón, de Renovación Nacional, que yo le pido mil disculpas, yo lo conocí en la otra colectividad. Un error involuntario, diputado. No hay problema, presidente, muchas gracias. Bueno, primero que nada, saludar al ministro subrogante Felipe Riesco en representación del gobierno del presidente Piñera. Actualmente, frente a la realidad que está viviendo nuestro planeta, se han generado una gran cantidad de discusiones respecto del origen del cambio climático. Algunos son calificados de negacionistas, otros de fatalistas. Toda esta situación ha llevado al mundo a una situación de alerta. Esto ha derivado en que diversos países se han sumado a las protestas por el cambio climático solicitando un cambio radical para salvar el planeta. Yo considero, presidente, que no podemos negar la existencia del cambio climático. De hecho, este produce su efecto a nivel mundial, pero por lo menos los efectos que yo he podido apreciar son aquellos relacionados con la disminución exponencial de los recursos hídricos, la gran sequía que vive nuestro país, y qué mejor ejemplo que la situación actual de mi región. En la región del Maule está la crisis hídrica, que se ha declarado estado de emergencia agrícola a 9 comunas, pero esta situación se extiende a lo largo de todo nuestro país. Por ello, debemos estar preparados para poder paliar los efectos del cambio climático dentro de lo posible. A nivel mundial ya se establecieron las soluciones principales para este problema, las cuales se determinaron en la Cumbre sobre Acción Climática 2019 en la ONU. Estas soluciones se pueden agrupar en 6 áreas: la transición global hacia energías renovables, infraestructura y ciudades sostenibles y resilientes, la agricultura y ordenación sostenible de nuestros océanos y bosques, la resiliencia y adaptación a los impactos climáticos y la convergencia de financiación pública y privada con una economía de emisiones netas cero. Pero resulta difícil dimensionar la cantidad de esfuerzos y recursos que hay que destinar para intentar encaminarse a estos objetivos. Pero centrándonos en los problemas de esta situación que ha generado en nuestro país, esto es la crisis hídrica, considero que una posible medida para paliar efectos de esta es generar una administración de los recursos hídricos de tal forma que privilegie el consumo humano, a las personas, que asegure el destino del recurso principalmente para el sustento del individuo y su familia. Y en esta línea presenté hace tiempo atrás un proyecto de resolución en la cual solicitábamos al Ejecutivo, sobre todo con el tema de la laguna del Maule, sean destinados preferentemente para el riego, esto es para el sustento familiar, y si quedan sobrantes para la generación de energía. Presidente, tengo poco tiempo, la verdad que finalmente espero que en general podamos tomar la iniciativa en avanzar para descubrir las soluciones concretas a los problemas y disyuntivas que nos presenta este desafío, y que nos mantengamos estoicos frente a la ardua labor que hoy día estamos enfrentando. Muchas gracias, diputado Pablo Prieto. A continuación, continuando, ¿no es cierto?, con el desarrollo de nuestra sesión, le ofrecemos la palabra a la señora Virginia Troncoso. Tiene la palabra la señora Virginia Troncoso, diputada. Gracias, presidente. En nuestro país atraviesa una de las crisis climáticas más agudas de las que tenga registro, que amenaza no solo nuestra capacidad productiva, principalmente en materia de agricultura, sino que también amenaza nuestras cualidades culturales fundamentales, especialmente en aquellas regiones donde la agricultura juega un rol fundamental, como en el caso de nuestra región de O'Higgins. En este sentido, resulta importante que se mantenga en la agenda pública una temática de tanta importancia en nuestros días, como es la protección de nuestro entorno natural. Así las cosas, sin perjuicio que aún queda mucho por hacer, el establecimiento de una institucionalidad ambiental facilitará el planteamiento de estos temas en las altas esferas del gobierno, lo que evidentemente constituye un mecanismo eficaz para alcanzar respuestas rápidas y coherentes con el desastre que estamos viviendo a consecuencia de la grave sequía que afecta a vastas zonas y regiones de Chile.
Sin embargo, con las normas e institucionalidad no debemos quedarnos. Se requieren planes serios y fecundos tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras familias en las zonas declaradas de escasez hídrica, pero también urgen medidas de mayor protección a todos aquellos lugares que posibilitan el equilibrio ecológico y climático en nuestro país. En efecto, las áreas silvestres protegidas, los humedales, parques nacionales y otros sitios dignos de conservación deben ser protegidos con mejores herramientas jurídicas, promoviendo con ello que el país que conocemos sea el mismo que conocerán las actuales futuras generaciones. Más allá de ciertas opiniones aisladas, estamos en presencia de una grave emergencia ambiental, especialmente generada por el cambio climático y calentamiento global. En este orden las cosas, saludamos la actitud del presidente Piñera, que en torno a promover una política clara en materia medioambiental y una gestión rápida. Se le acabó el tiempo, señora diputada. Lamentamos que no haya podido cerrar. Yo les pido a los colegas parlamentarios que para que puedan cerrar bien sus intervenciones vayan ajustándose a los cronómetros que aparecen en la pantalla en cada una de las intervenciones. A continuación tiene la palabra en el tiempo del Partido Radical el diputado señor Fernando Mesa. Muchas gracias, estimado presidente. Este tema del cambio climático, que nosotros lo tenemos bastante claro, hay otros países que no lo tienen tanto. Es el caso de Estados Unidos, que desgraciadamente su presidente no reconoce la importancia que tiene el cambio climático que estamos experimentando en el planeta. Nosotros, si fuéramos egoístas, diríamos, ¿qué importa si nuestra esperanza de vida no pasa de los 80, 85 años? A pesar que las AFP dicen de que vivimos 120 en el cálculo de las pensiones. Entonces, si nos preocupáramos un poco más, si no fuéramos egoístas, pensaríamos que de aquí a 1000 años, señor presidente, 10 generaciones solamente más ya no van a poder vivir en este planeta, en la Tierra. ¿Por qué? Hemos conocido ya 5 generaciones nosotros, que son nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos, ¿no? Por cierto, nuestros hijos y nuestros nietos. Bien, pues, los nietos de nuestros nietos, las nietas de nuestras nietas, no van a poder vivir en el planeta por la irresponsabilidad en que hemos caído todos al no estar luchando desde hace tiempo ya para controlar el cambio climático. El nivel del mar va a subir 5 metros en este tiempo y ya ustedes comprenderán todos de que las ciudades que están a ese nivel no van a poder subsistir. Las energías limpias de Chile, esto es una vergüenza. Chile tiene el petróleo de Arabia Saudita en su sol. La energía solar de Chile está suficientemente capacitada para abastecer de energía eléctrica a todo el país, una energía limpia. Necesitamos que nuestros gobiernos, sea cual sea, entiendan que podemos obtener de ahí la energía limpia que reemplace a los combustibles sólidos, que se acelere la descarbonización del país, que se termine con las termoeléctricas, que por fin se hagan las inversiones necesarias para que el futuro, las generaciones del futuro puedan subsistir y nuestro planeta sobre todo, que es el único que tenemos donde vivir y donde permanecer la especie humana, pueda sostenerse frente a la agresión de la que está siendo víctima por culpa de todos nosotros. Chile tiene, como he dicho, la energía solar, también la eólica, también la energía geotérmica, la mareomotriz, pero a fin de cuentas no se está haciendo todo lo que hace falta para abastecernos con esa energía y erradicar definitivamente estos combustibles sólidos que tanto daño nos están haciendo. Más educación, señor presidente, más educación para que se ejerza de verdad aquí el reciclaje que hace falta, como sucede en otros países, como el caso de Taiwán, que tiene un reciclaje extraordinario y una educación extraordinaria en parte proporcionada por el Estado de Taiwán, para que no suceda lo que está pasando hoy en Chile y en gran parte del mundo. Por lo tanto, nuestro llamado es a cuidar el agua, a cuidar el planeta, a buscar las energías limpias en reemplazo de los combustibles sólidos, para ayudar de esta forma a que el planeta no muera antes de tiempo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado don Fernando Mesa. A continuación,
en el comité del Partido Demócrata Cristiano. Queremos ver si se encuentra en la sala. Allá se encuentra. Don Daniel Verdesi, él va a hacer una intervención en una de las zonas que, sin lugar a dudas, de las más afectadas que tiene nuestro país en tema de la sequía. Señor Verdesi, tiene la palabra. Gracias, presidente. Requerimos acciones inmediatas. Requerimos acciones a mediano plazo y a largo plazo. Y las acciones inmediatas significan acciones simplificadas del gobierno para acudir a las víctimas de la sequía, ya que nosotros somos un país víctima de lo que es el cambio climático y nosotros no somos los responsables globalmente. Pero el gobierno necesariamente tiene que simplificar procedimientos. Cuando hay que arrendar camiones para llevar alimento al ganado que se está perdiendo, tiene que simplificar la forma y que no haya trámites innecesarios. Cuando hablamos de generar recursos, cuando generamos la forma como obtener el agua para la gente, requerimos acciones también bien planificadas y algunas que ya no se hicieron en los últimos 50 años. Cuando hablamos de carreteras hídricas, de grandes embalses, estamos hablando de acciones a 15 años. Yo creo que es necesario que Chile lidere por razones evidentes. Nosotros producimos el 0,23% del CO2 que contamina al mundo y somos víctimas prácticamente en todo el país de un cambio estructural del clima. Por lo tanto, evidentemente que para nosotros el compromiso internacional es indispensable y este se verifica en que debemos firmar el Tratado de Escazú, presidente. Yo quiero decir por qué. Porque el Tratado de Escazú no es reemplazable con otros tratados. La acción vinculante que tiene para el país es importante, es necesaria. También tenemos que decir que la participación de la ciudadanía a través de este tratado también implica una mayor sensibilidad y una mayor empatía con la gente que está sufriendo. Implica también que el mundo tenga que fijarse en lo que ocurre en Chile, que sin producir el CO2 está sufriendo los efectos de un cambio global que curiosamente nos afecta a los que más lo producen. Yo diría, presidente, que evidentemente el compromiso nuestro tiene que estar no tan solo en hacer acciones, en sensibilizarnos, en socorrer a las víctimas de este cambio climático, sino también en el compromiso internacional que tenemos que tener. Yo pido, presidente, que hoy día, ahora, se firme el Tratado de Escazú. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado don Daniel Verdesi Beleni. Quedan todavía algunas intervenciones, más la que va a hacer el señor ministro. Le solicito a los presidentes de comité, a los jefes de comité, que nos constituyamos ahora de inmediato. Hay un tema urgente que tratar, a solicitud del diputado don Manuel Monsalve. Sin suspensión de debate, reunión de comité ahora mismo, por favor. Tiene la palabra el honorable diputado don Fidel Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. Chile se está secando. El descenso de las aguas superficiales causa preocupación a nivel nacional. La disponibilidad del agua ha disminuido en nuestro país en un 37% en algunas zonas en los últimos años. Y es señor presidente, un problema de carácter nacional. Organismos internacionales como Greenpeace han señalado que Chile podría situarse en los países con escasez hídrica en similares condiciones de precariedad como países del África en el año 2030 o 2040, si seguimos en este ritmo. Por lo tanto, yo me sumo a todos aquellos colegas parlamentarios que han planteado en esta sala que es necesario implementar con urgencia una política de Estado mucho más fuerte y efectiva en el tema del agua potable. Muchos creen que la sequía, señor presidente, es solo un problema de la zona central o del norte del país.
y se equivocan. Yo represento a la región de los lagos y en esa zona, junto a las demás parlamentarias que son del distrito, como la compañera Emilia Nullado o la propia diputada por Chiloé y Puerto Montt, Jenny Álvarez, nosotros vemos cómo la crisis hídrica en nuestra región se hace tan fuerte en el día a día. Es más, algunos dirán, pero si en el sur llueve tanto. Quiero decirle a quienes nos están viendo que en el sur tenemos localidades que hasta el mes de julio de cada año no son capaces de recuperar las napas subterráneas para poder tener sistemas autónomos de autoabastecimiento, ni de consumo humano, ni menos, ¿no es cierto?, para el riego o para los animales. Se invierten en Chile, escuchen la cifra, más de 30.000 millones de pesos en camiones de aljibes. Claro, es necesario llegar con camiones de aljibes con el agua, no lo niego. Pero lo único que se están enriqueciendo con los camiones de aljibe son los dueños de los camiones de aljibe. Algunos han partido con 3, 4 camiones de aljibe, tienen más de 100, algunos. Y esa es nuestra realidad. Por lo tanto, esto amerita que el Ministerio de Obras Públicas invierta en proyectos de APR en muchas localidades donde con 300, 400 millones se soluciona el problema del agua para familias, para 150, 200 familias. Estoy hablando de los problemas del sur, que son distintos, por cierto, a la zona central, pero que tienen un denominador común, que es el agua. El fin de semana estuve en Pulelfu, Las Parras, Santa Elvira, en Puyehue. Ahí más de 100 familias al lado de la precordillera viven precariedades. Lo mismo que el alcalde de Purranque que nombrábamos hace un rato, que está acá. Tiene comunidades como Coihuinco, La Poza, Los Ángeles, Colonia Zagal, Hueyusca, Río Blanco, Maipue, El Rodeo, con muchos problemas de agua. ¿Y en Río Negro para qué? El Bolsón, Chauquemó y tanta otra. Este problema además llega hasta Chiloé. Entonces, por lo tanto, es fundamental. Yo me sumo a quienes han planteado que el gobierno ya no puede seguir con la ambigüedad y debe firmar de una vez por todas el Tratado de Escazú. Pero además, porque están alegando falsas cuestiones de soberanía. El presidente en la ONU fue a dar un discurso de una lucha de nuestro país para los temas medioambientales, pero queremos que eso se aplique aquí en nuestro país. Aquí tenemos 7 ministros de Estado en Chile. Yo no sé si esto pasaría en otro lugar del mundo o no habría un escándalo. 7 ministros de Estado, encabezados por el ministro de Agricultura, que tiene que ver con el tema del agua en particular, que tienen importantes derechos de agua por montos millonarios en este país. Yo me pregunto si eso ocurre o puede ocurrir en otro país que no fuera motivo de un escándalo de proporciones. Señor presidente, la emergencia agrícola nos llama a todos a trabajar en este tema mancomunadamente y para también pedir al gobierno que en el presupuesto del 2020 efectivamente se incorporen glosas que vayan en la línea de la APR. Estamos comprando 2 fragatas que tienen 26 años de uso por millones de dólares. Fragatas usadas, millones de dólares. Esos millones de dólares podrían estar invertidos en las localidades, en nuestra gente, para los problemas justamente del agua. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Don Fidel Espinosa Sandoval. Le ofrezco a continuación el uso de la palabra al honorable diputado don Ramón Galleguillos Castillo. Tiene la palabra, diputado Galleguillos. Y solicito entonces a los jefes de comité que nos constituyamos de inmediato, por favor. Muchas gracias, presidente. El planeta está en proceso de transformación hacia un desarrollo verdaderamente sustentable. Aumentar la ambición con un balance entre mitigación y adaptación es clave. Para esto necesitamos la participación de todos, tanto del Estado y todos los países y el sector privado. El cambio climático nos afecta a todos, en todo el mundo, produciendo un impacto negativo en nuestras economías, la vida de las personas y las comunidades. En un futuro se prevé que las consecuencias serán peores. Los niveles del mar están aumentando, los eventos climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas de efecto invernadero están en los niveles más altos de la historia. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo, según un informe de la ONU. Esto significa acabar con las subvenciones a los combustibles ahora, los combustibles fósiles y la agricultura alta en emisiones para promover el cambio hacia la energía renovable. También significa fijar un precio del carbono que refleje su auténtico costo de emisiones, desde los riesgos climáticos hasta los peligros para la salud que provoca la contaminación del aire. Y significa acelerar el cierre de las centrales de carbón para la construcción de nuevas y reemplazar los puestos de trabajo con alternativas más saludables para que la transición sea justa, inclusive y rentable. En Chile, señor presidente, los problemas asociados a la crisis climática, tales como inundaciones, erosiones de playa, incendios, sequía, degradación del medio marino, agotamiento de la costa, desertificación, pérdida de la biodiversidad, temporales inusitados por nombrar algunos, han sido tan cotidianos en la última década
que el nombrar algunos han sido realmente alarmantes. Creemos sinceramente que lo que se nos viene en materia de desastre es de una magnitud de daños hasta ahora no experimentados, que provocarán cambio irreversible y que aún tenemos una oportunidad de frenarlo. El Estado debe brindar las condiciones necesarias para construir un ecosistema favorable para la innovación, que incentive el desarrollo y la materialización de ideas novedosas y efectivas. Por todo lo anterior, así las cosas, y con esto termino, señor presidente, el Estado y sus instituciones, junto a la academia y empresas, deben ser parte de esta transformación, y la innovación es parte relevante de esta transición, integrando al mundo privado, entiéndase fomento productivo, además del fomento a proyectos de innovación energética, energías limpias, eficiencia energética, producción limpia, producción sostenible mediante transferencia de tecnología y accesos y financiamiento adecuado, match entre soluciones y financistas, acuerdos colaborativos, construcción de capital social público-privado, entre otros. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ramón Galleguillos. Ha concluido entonces las intervenciones y de inmediato saludamos y le cedemos la palabra al ministro subrogante de Medio Ambiente, a don Felipe Riesco. Si me disculpa, ministro, un minuto, que parece que tenemos tiempo. Así es. Bueno, diputado Giorgio Jackson, tiene usted la palabra hasta por 3 minutos y 6 segundos, lo que corresponde al Comité de Revolución Democrática. Tiene usted la palabra, diputado. Muchas gracias, presidenta. Yo prefiero hablar de ruptura o colapso climático. Hablar de cambio climático es como si una invasión extranjera le dijéramos visita inesperada. Estas no son frases mías, son frases de un activista y periodista sobre el tema de la crisis climática llamado George Monbiot. Porque lo que a veces pasa es que seguimos creyendo en el crecimiento infinito y seguimos creyendo que somos todos culpables. Y si somos todos culpables del cambio climático, nadie lo es. Y hay que decir las cosas claras. El 50% más pobre es responsable tan solo del 10% de la contaminación, mientras que el 10% más rico somos responsables del 50% de la contaminación. ¿Quién paga los costos entonces? Mientras en Estados Unidos una persona tiene 19 toneladas de CO2 por persona, en Chile esa cifra llega a 5,93, aproximadamente un cuarto, y en Mozambique llega a 1,38 toneladas de CO2 por año. Y ese país africano tiene solo $415 per cápita, mientras el gigante norteamericano tiene casi 60.000. Por lo tanto, estamos ante una crisis y colapso climático que tiene condiciones de desigualdad estructural a nivel geográfico. La comunidad científica desde el año 88 ha venido con fuerza empujando a las organizaciones diplomáticas para que formaran el grupo llamado IPCC. Y ya desde el inicio de la década de los 90 ya estamos organizando la conferencia de las partes. Este año tenemos una de esas conferencias de las partes en nuestro país, pero tenemos que entender que vamos mal, muy mal. Año 2019 ya tenemos negacionistas de todo tipo, quienes no creen en la ciencia por un lado, pero también quienes creen que es compatible el modelo extractivista de nuestra sociedad capitalista con una armonía ambiental. Hay quienes dicen que nosotros no queremos proponer. Hemos propuesto al ministro de Hacienda un fondo de adaptación al cambio climático. Yo tuve la oportunidad de ser patrocinador de la ley de glaciales, que ha sido desvirtuado por el lobby empresarial. Hemos propuesto 15 medidas para el presupuesto verde del año 2020. Hemos propuesto proyectos de resolución de distinta índole. Tenemos que exigir mucho más de lo que hemos dado. ¿Y qué quieren que celebremos? Que hay un gobierno que pone énfasis en duchas más cortas cuando solo el 6% del agua es para consumo humano, un impuesto de verde de $5 cuando debería ser 20 veces más grande, una descarbonización al año 2040 cuando podría ser al año 2030, cuando se niegan a firmar el Pacto de Escazú, cuando subsidian los combustibles fósiles. No, el puro marketing no envejece bien, así que no tenemos tiempo para el marketing, es momento para actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Giorgio Jackson. Corresponde hacer uso de la palabra solo hasta por 13 segundos, que es lo que resta utilizar al Comité de Renovación Nacional, a la diputada Paulina Núñez. Tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Solamente quiero proponer un acuerdo que hicimos con el diputado Marcelo Díaz, que ya se lo comunicamos al ministro Gonzalo Blumel y también al presidente de la Cámara, que dediquemos una semana legislativa a sesionar exclusivamente. ¿Reglamento, diputado Espinosa? Podríamos recabar la unanimidad para que termine su intervención y poder plantear. Si hay unanimidad. ¿Se podría recabar la unanimidad para que pueda terminar de intervenir? O sea, algún partido puede ceder. UDI tiene 2 minutos y 33 segundos. ¿Les parece si le ceden ese tiempo? Perfecto. Diputada Urrutia Núñez, perdón, tiene usted 2 minutos y 33 segundos, que es lo que corresponde al comité UDI. Gracias, presidenta. Presidenta, estaba contando que con el diputado Marcelo Díaz, en forma transversal, hemos presentado una agenda en materia de sequía juntando simplemente nuestros proyectos de ley, pero le preguntamos al ministro de las Express, Gonzalo Blumel, y por supuesto al presidente de la Cámara, la posibilidad de sesionar durante una semana en forma exclusiva en materia de sequía. Todos acá, no tengo ninguna duda que tenemos las mejores intenciones para poder aportar, para poder presentar proyectos y para poder discutirlo. Pero creo que nuestra labor legislativa no se va a detener si dedicamos, insisto, una semana legislativa para sesionar exclusivamente nuestros propios proyectos de leyes, que nos pongamos de acuerdo, que a través de la mesa recojamos las propuestas de cada una de nuestras bancadas y de esta forma logremos despachar proyectos que van a ayudar a detener la sequía, a dar respuestas inmediatas y, por supuesto, a tener leyes que ayuden en esta materia para todo el país. Muchas gracias. Gracias, diputada Paulina Núñez. No habiendo más inscritos para las intervenciones, entonces ahora sí le cedo la palabra al ministro subrogante del Medio Ambiente, a don Felipe Riesco Eizaguirre. Tiene usted la palabra, señor ministro subrogante. Muchas gracias, presidenta. El presidente Piñera, en su último discurso ante las Naciones Unidas, señaló que el cambio climático es el gran desafío de nuestra generación. Es necesario cambiar un rumbo equivocado de décadas y tratar de una forma distinta a nuestro planeta para asegurar y garantizar la sobrevivencia del ser humano. Es por eso que nuestro país lidera la Alianza por la Ambición Climática, que reúne a los estados, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía para obtener compromisos concretos más ambiciosos y más exigibles en la COP25 que se desarrollará en nuestro país. ¿Cuál es el objeto de la COP25? Es limitar la temperatura a 1,5 grados Celsius sobre la base de las emisiones netas de CO2 en el mundo, para lo cual estas deben disminuir en un 45% el año 2030 con respecto a los niveles del 2010, alcanzando la neutralidad en torno al año 2050. Chile optó por este camino de enfrentar este desafío. Por eso aceptamos ser país sede de la COP, que se celebrará en diciembre en nuestro país. Y por eso también Chile asumirá la presidencia y será sede de la siguiente conferencia de las partes. Este nombramiento nos permitirá seguir avanzando en el desarrollo sustentable, reforzando nuestro compromiso con el medio ambiente y liderando la acción climática a nivel mundial. La COP25 es una tremenda oportunidad para Chile. ¿Por qué? Pues porque nuestras características naturales potencian la transición al desarrollo sostenible, neutro en emisiones y resiliente al clima. Lo anterior es clave si queremos lograr un desarrollo integral y sustentable para nuestro planeta y para nuestro país. Pero ¿cuáles son los objetivos que se propone Chile para esta COP25? En primer lugar, queremos generar un cambio de rumbo, ser un punto de inflexión y pasar de la discusión a la acción. Queremos convocar a los actores a comprometer metas más ambiciosas y más exigibles para enfrentar el cambio climático. Y no solo a los países, también a las ciudades, a las empresas, para que logren una meta de carbono neutralidad al año 2050. Queremos incorporar al sector privado en la acción climática con mecanismos globales para mercado de carbono y también buscamos incluir la protección de océanos y el fomento al manejo sustentable de bosque y la forestación como pilares de la acción climática. También esperamos promover la adaptación como un pilar fundamental de la acción climática. Y, finalmente, queremos que la ciencia sea la base de la acción climática, tanto en el diagnóstico como en la solución, para que sea un pilar para la carbono neutralidad del 2050 y la implementación de medidas más costo eficientes. Por eso, nuestro país está preparando y el Ministerio de Medio Ambiente está elaborando un proyecto de ley marco de cambio climático para Chile que se presentará ante este Congreso Nacional en el segundo semestre del 2019 y esta legislación será un reflejo de nuestro compromiso con las generaciones futuras, generando las condiciones estructurales e institucionales que permitan el establecimiento de metas tanto en mitigación de gases de efecto invernadero como también en adaptación al cambio climático.
Este proyecto de ley compromete la neutralidad al año 2050, cumpliendo con lo que nos ha pedido la ciencia y establece la obligación de tener metas sectoriales de mitigación y adaptación. Y esta ley también se construyó con un amplio proceso de participación que contempló una participación temprana y una participación para la revisión del anteproyecto, lo que significó reuniones y talleres con alrededor de 4.000 personas de todos los sectores y la recepción de alrededor de 3.800 observaciones que están en proceso de análisis para evaluar mejoras del anteproyecto. Todo este proceso, además, el Gobierno lo ha realizado de manera voluntaria y creemos que es el camino a seguir. En segundo término, Chile también presentó su contribución nacional determinada el año 2015 en el contexto del Acuerdo de París en la COP21. Nuestra contribución nacional determinada establece nuestro compromiso de reducción de emisiones al año 2030, pero de acuerdo a lo establecido en ella misma debe actualizarse cada 5 años y ser más ambiciosa. Por eso, esta NDC se debe presentar a las Naciones Unidas entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Hemos iniciado, por lo tanto, un proceso de discusión temprana con el sector público y actores no estatales, esperando tener el anteproyecto en octubre para presentarlo a participación ciudadana, que también se realiza de manera voluntaria, ya que el Gobierno no tiene obligación de hacerlo. La NDC contempla que nuestra meta al 2030 es una meta intermedia para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Y por último, señalar que durante el año 2019 y el año 2020 desarrollaremos un sistema de prospectiva, de proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero que nos permita analizar para distintos escenarios la proyección de las emisiones de gases de efecto invernadero en el largo plazo. Esta trayectoria nos permitirá definir el año peak de emisiones y el año de neutralidad. Y además nos dará el marco de largo plazo para la actualización de la contribución nacional determinada mencionada anteriormente. Creo, Presidenta, por su intermedio, que Chile ha levantado la voz mostrando que el desarrollo sustentable y la acción climática son dos caras de una misma moneda y movilizando la acción climática con ambición para lograr la transición al desarrollo sustentable. El presidente Piñera, al contrario de lo que se ha sostenido en muchas de sus intervenciones, ha sido un líder de esta materia a nivel internacional y así ha sido reconocido y también a nivel nacional. Creo que la historia lo reconocerá como quien a nivel nacional ha implementado la gran mayoría de las normas de emisión de este país, regulando a termoeléctricas, regulando las fundiciones, estableciendo normas horarias, diarias y anuales más exigentes de dióxido de azufre, estableciendo un sinnúmero de normas secundarias de calidad de agua, normas de calidad ambiental primaria y además estableciendo quizás la que ha sido la más relevante a nivel nacional hasta el momento, que es la de material particulado 2,5. Creo que más allá de las legítimas diferencias que podamos sostener en materia ambiental, en términos de legislación y normativa interna, sí hay que reconocer una cosa: el combate al cambio climático ha de ser una política de Estado y en ese sentido el presidente Piñera ha liderado una transición importante en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Felipe Riesco Eizaguirre. No habiendo entonces más intervenciones y dado que se encuentran en reunión de comité, suspendemos entonces esta sesión por 5 minutos. Se reinicia la sesión. Señoras y señores diputados, vamos a iniciar la votación de los proyectos de resolución que fueron presentados oportunamente, señalando que hubo algunos que no alcanzaron a ingresar en el tiempo reglamentario. En primer lugar, corresponde tratar la resolución número 767. Señor prosecretario, por favor, de lectura a su parte dispositiva. Ya, yo lo leo el primero, presidente, pero lo tengo acá. Esta es una petición de don Pablo Cas, don Diego Ibáñez, la diputada Carolina Marzán, don Sebastián Álvarez, don Andrés Lonton y don Daniel Verdesi. Y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la República. Ruego silencio, por favor.
Ruego silencio. Presentar un proyecto de ley marco sobre cambio climático que establezca las condiciones estructurales e institucionales que permitan el establecimiento de metas respecto a la mitigación de gases de efecto invernadero, implemente acciones concretas que permitan a nuestro país adaptarse al cambio climático, aumentando la resiliencia de nuestro territorio e incluyendo medidas que tiendan hacia un incremento en la seguridad de las personas como el principal foco e igualmente acciones que protejan las actividades productivas como principal medio de desarrollo del país. Y finalmente que entregue las competencias necesarias al Estado de Chile, tanto a nivel nacional como regional y local, para el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales asociados al Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En votación. En votación. Estamos refrescando el micrófono. ¿Han votado? No, no hay sistema. En votación, ¿han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 99 votos. Aprobado por unanimidad. En segundo lugar, corresponde tratar la resolución 768. Señor prosecretario, por favor, de lectura la parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 768 de los diputados señores Esteban Velázquez, Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet, René Zafirio, Patricio Rosas, Jaime Toá y Marcos Ilavaca, que en su parte dispositiva señala: la Honorable Cámara de Diputados resuelve solicitar a Su Excelencia, el Presidente de la República, que tenga a bien acoger la petición de esta corporación para declarar emergencia climática en el país, adoptando las siguientes medidas al efecto. 1. Reducir el plazo destinado para el cierre de las 26 centrales termoeléctricas en funcionamiento en el país, fijándolo no más allá del año 2030, impulsando la creación y uso de una matriz de energía limpia para el país. 2. Modificar las normas de calidad ambiental y de emisión que correspondan para reducir los gases de efecto invernadero en nuestro país, con la finalidad de ofrecer una mayor contribución nacional para la COP25. 3. Incrementar los recursos destinados a la protección del medio ambiente, a lo menos a un 1% del gasto público para el presupuesto 2020, particularmente en lo que dice relación con la fiscalización y sanción ambiental y con la preservación de la biodiversidad. 4. Acoger las sugerencias de políticas, planes y programas destinados a enfrentar la extraordinaria sequía del país, contenido en la resolución número 736 de la Cámara de Diputados. En especial, se solicita poner énfasis en el agotamiento de las fuentes naturales del norte de Chile, disponiendo medidas que permitan que el río Silala sea utilizado para abastecimiento de las poblaciones aledañas, especialmente indígenas. 5. Enviar a trámite legislativo una nueva ley de protección del bosque nativo con especial énfasis en su conservación. 6. Suscribir todos los tratados internacionales que impliquen mayores estándares medioambientales, en especial el Acuerdo de Escazú. Finalmente, se le solicita al Presidente de la República a que, a través de los ministerios que correspondan, envíe copia de las medidas adoptadas a esta corporación. Eso es todo, presidente. Gracias, señor prosecretario. En votación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Perdón, diputada Hoffman. Está pareada. Sí, ya está arreglada. Muy bien, está resuelto, diputada Hoffman. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 56 votos, 2 en contra, 41 abstenciones. Aprobado. Se agrega mi voto, señor secretario, por favor. En tercer lugar, corresponde tratar la resolución número 769. Señor prosecretario, de lectura su parte dispositiva. Gracias, presidente. El proyecto de resolución número 769 de los diputados señores José Miguel Castro, Leopoldo Pérez,
Paulina Núñez, Sebastián Álvarez, Pablo Prieto, Fernando Mesa, José Pérez y Renzo Tisotti, que en su parte dispositiva señala: solicita a su excelencia el presidente de la República dar prioridad a la tramitación del proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Este proyecto debe contar al menos con un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad en Chile, que integre las atribuciones en un solo servicio y coordine a los distintos actores en torno a su gestión sectorial, que tengan una mirada integrada de todo Chile, tanto mar y tierra, dentro y fuera de áreas protegidas, y que su único enfoque esté en la protección de la naturaleza. Un único sistema nacional de áreas protegidas, integrado por todas las áreas protegidas existentes en Chile, que permita fortalecer el principal instrumento de conservación del país, tanto marino como terrestre, público o privado. Un servicio con la capacidad para promover e incentivar la conservación de la naturaleza, contando con instrumentos que permitan proteger sitios de alto valor para el país. Eso es todo, presidente. Gracias, señor prosecretario. En votación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Falta alguien? Diputada Troncoso. ¿Quién más? Nadie más presente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 91 votos, 8 abstenciones. Aprobado. En cuarto lugar, corresponde tratar la resolución número 770. Señor prosecretario, de lectura de la parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 770 de los diputados señores José Miguel Castro, José Pérez, Leopoldo Pérez, Renzo Risotti, Fernando Mesa, Pablo Prieto, Franz Auerbaum y Sebastián Álvarez, que en su parte dispositiva señala: solicita a su excelencia el presidente de la República presentar un proyecto de ley marco sobre cambio climático que establezca las condiciones estructurales e institucionales que permitan el establecimiento de metas respecto a la mitigación de gases de efecto invernadero. Implemente acciones concretas que permitan a nuestro país adaptarse al cambio climático, aumentando la resiliencia de nuestro territorio e incluyendo medidas que tiendan hacia un incremento en la seguridad de las personas como principal foco, e igualmente acciones que protejan las actividades productivas como principal medio de desarrollo del país. Entregue las competencias necesarias al Estado de Chile, tanto a nivel nacional como regional y local, para el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales asociados al Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. En votación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Urrutia, don Osvaldo. Diputado Urrutia, don Osvaldo. Diputada Troncoso, su votación, por favor. Ahora sí la siento. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 96 votos, 2 abstenciones. Aprobado. En quinto lugar, corresponde tratar la resolución 771. Señor prosecretario, de lectura a la parte dispositiva, por favor. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 771 de la diputada señora Catalina Pérez, Pamela Giles, Daniela Chicardini, diputados Pablo Vidal, Giorgio Jackson, Ricardo Celis, Félix González, Carolina Marzano, Jorge Brito y Camila Vallejo, que en su parte dispositiva señala: la Honorable Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia el presidente de la República: 1. Se elabore y ejecute una estrategia nacional de transformación de nuestra matriz eléctrica que permita contar con generación de electricidad a partir de fuentes renovables en un 100% el año 2040. 2. Se establezca este plazo en la Ley Marco de Cambio Climático, que prontamente se presentará a tramitación en el Congreso Nacional. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputada Chicardini, doña Daniela. Resultados de la votación.
Por la afirmativa, 94 votos, 2 abstenciones. Aprobado. En sexto lugar, corresponde tratar la resolución número 772. Señor prosecretario, de lectura a su parte dispositiva, por favor. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 772 de la diputada señora Catalina Pérez, Pamela Giles, Camila Vallejo, diputados Pablo Vidal, Giorgio Jackson, Félix González, Ricardo Celis, Carolina Marzán, Jorge Brito y Daniela Chicardini, que en su parte dispositiva señala: la Honorable Cámara de Diputados acuerda solicitar a su Excelencia, el Presidente de la República, realizar la presente actualización de la contribución nacionalmente determinada que debe presentarse el año 2020, ciñéndose a la totalidad de las exigencias establecidas en el libro de reglas del Acuerdo de París, aprobado en la COP24 de Katowice, sin considerar si por las características del tratado se encuentra obligado a regirse por alguna de ellas en un plazo posterior. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación. En votación. Han votado todas y todos. Diputado Alarcón. Don Florcita. Resultados de la votación. Por la afirmativa, 73 votos, 25 abstenciones. Aprobado. En séptimo lugar, corresponde tratar la resolución número 773. Señor prosecretario, de lectura a su parte dispositiva, por favor. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 773 de la diputada señora Catalina Pérez, Pamela Giles, Pablo Vidal, Giorgio Jackson, Félix González, Ricardo Celis, Daniela Chicardini, Camila Vallejo y Jorge Brito, que en su parte dispositiva señala: la Honorable Cámara de Diputados acuerda solicitar a su Excelencia, al Presidente de la República, 1. La aprobación de un plan de cierre de la totalidad de las centrales termoeléctricas a carbón el año 2030. 2. La construcción e implementación de una estrategia de transición justa para los habitantes de las llamadas zonas de sacrificio, que permitan, mediante una política de inversión, reconvertir productivamente y rehabilitar ambientalmente los territorios dañados por las emisiones de las termoeléctricas a carbón. 3. La presentación de un proyecto de ley de mitigación de cambio climático mediante aforestación y conservación a través de bosque nativo exclusivamente. Esto se asegurará estableciendo la prohibición de contabilizar captaciones de GEI por medio de plantaciones forestales que incluyan especies exóticas. 4. Iniciar un proceso de reforma estructural al régimen de administración del agua, mediante la presentación de un proyecto de reforma constitucional que modifique la regulación relativa al derecho de propiedad aplicable a los derechos de aprovechamiento de agua y la presentación de un proyecto de nuevo Código de Aguas. 5. La firma y posterior presentación del Acuerdo de Escazú al Congreso para su posterior ratificación. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Luis. Diputada Núñez, doña Paulina. ¿Quién más? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 55 votos, 10 abstenciones, 10 en contra, 32 abstenciones. Aprobado. Le solicito a las tribunas guardar silencio, por favor. Estamos en proceso de votación. Estoy hablándole a las tribunas, por favor. En octavo lugar, corresponde tratar la resolución número 774. Señor prosecretario, de lectura a la parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 774 de la diputada señora Catalina Pérez, de los diputados señores Giorgio Jackson, Daniela Chicardini, Carolina Marzán, Pamela Giles, Pablo Vidal, Félix González, Camila Vallejo, Ricardo Celis y Jorge Brito, que en su parte dispositiva señala: la Honorable Cámara de Diputados acuerda lo siguiente: solicitar a su Excelencia, el Presidente de la República, disponga la realización de 1.
Estudios que determinen anualmente la huella de carbono que generan las importaciones y exportaciones realizadas por nuestro país, que incluya las emisiones que se deriven del transporte de dichos bienes, respecto a nuestros principales socios comerciales, tomando en consideración la información disponible en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, como cualquier otra que pudiera ser necesaria. Este estudio deberá desagregarse por país, por producto y o tipo de actividad productiva según corresponda. 2. Estudios que determinen anualmente qué porcentaje de los productos importados por Chile corresponden al pago de licencias por derecho de propiedad industrial. Esta información deberá desagregarse para las tecnologías así llamadas verdes o que tengan o puedan tener efectos de mitigación o compensación de la crisis climática. Asimismo, deberá desagregarse la información para las tecnologías que tengan relación con el desarrollo de energías renovables no convencionales. Eso es todo, presidente. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. ¿Perdón? Diputada Troncoso. Diputado Bianchi. Resultados de la votación. Por la afirmativa, 72 votos, 25 abstenciones. Aprobado. En noveno lugar, corresponde tratar la resolución número 775. Señor Prosecretario, de lectura a su parte dispositiva, por favor. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 775 de la diputada señora Catalina Pérez, la diputada Pamela Giles, el diputado Pablo Vidal, Manuel Monsalve, Giorgio Jackson, Félix González, Ricardo Celis, Camila Vallejo, Jorge Brito y Carolina Marzán, que en su parte dispositiva señala: la Honorable Cámara de Diputados acuerda: 1. Declarar el estado de emergencia climática a nivel nacional. 2. Solicitar a su excelencia, el presidente de la República, que declare el estado de emergencia climática a nivel nacional, la actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático durante el año 2020, la creación de un Fondo Nacional de Adaptación y Resiliencia frente al cambio climático y la aprobación de una estrategia nacional de transformación social y ecológica en un plazo de 6 meses. 3. Solicitar a su excelencia, al presidente de la República, que la ley de presupuestos a presentar para el año 2020 contenga avances significativos en esta dirección. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Florcita Alarcón. Diputado Alarcón. Diputado Schilling, don Marcelo. Diputada Santibáñez. Doña Marisela. Diputado Telier. Diputado Schilling. ¿Puede votar, por favor? Es un resultado que tiene que informarlo el presidente de la República en respuesta a lo que acuerda o no acuerda la Cámara de Diputados, señor diputado. Muy bien, ¿estamos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 63 votos, 4 en contra, 31 abstenciones. Aprobado. Finalmente, corresponde tratar la resolución número 776. Señor prosecretario, de lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 776 de los diputados señores Celso Morales, Gustavo Sangüesa, Nino Valtolu, Nicolás Noman y Javier Macaya, que en su parte dispositiva señala: se solicita a su excelencia, al presidente de la República, que, en uso de sus atribuciones, envíe un proyecto de ley para eliminar la obligación legal de Codelco Chile, establecida en la ley número 19.993, de mantener en la fundición y refinería Las Ventanas la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar, sin restricción ni limitación alguna, el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería que envíe la Empresa Nacional de Minería, solicitándole, a su vez,
procurar por una política de fomento para la pequeña y mediana minería que promueva tanto la productividad y empleabilidad como el respeto por el derecho fundamental de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es todo, presidente. Gracias, señor prosecretario. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Perdón, diputado Bartú, no tiene sistema. Estamos votando y está la pantalla y el sistema. Lo agregamos de acuerdo a lo que usted vaya a votar. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 67 votos, 30 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Al término de esta jornada se ratificaron una serie de resoluciones que piden al Ejecutivo eliminar la obligación legal de la Fundición y Refinería Ventanas de Codelco de fundir y refinar sin límite alguno los productos enviados por ENAMI, reducir el plazo para cerrar las 26 termoeléctricas, incrementar al menos a un 1% el gasto público destinado al medio ambiente, tramitar una ley de protección del bosque nativo, ratificar el acuerdo de Escazú y priorizar la tramitación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y esto tiene que ver, a nuestro juicio, con un modelo de desarrollo económico que ha impedido incorporar criterios de sustentabilidad que nos permitan volver viable la vida de los seres humanos finalmente en la Tierra. Creemos que en un país, además, donde la afectación, los riesgos frente al cambio climático son severos, hablamos del país ranqueado número 16, sufriendo los mayores efectos, digamos, del cambio climático, hablamos de que Chile cumple con 7 de 9 criterios de vulnerabilidad fijados por la ONU. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si estamos haciendo lo suficiente. Tenemos al gobierno señalando, digamos, vanagloriándose una posición de vanguardia en materia climática. Sin embargo, lamentablemente eso no se condice con la ambición en las políticas públicas que se aprueban. Se presentó un calendario de cierre de termoeléctricas a carbón que condena a los habitantes de zonas de sacrificio a vivir 21 años más con termoeléctricas funcionando. Se dijo que se iba a evaluar la firma del acuerdo de Escazú. Hoy día hay una negativa de parte del gobierno a firmarlo, y así suma y sigue con, por ejemplo, la presentación de proyectos de reforestación como principal medida de mitigación, pero ejecutada en la modalidad de plantar pinos y eucaliptos, especies exóticas que no solamente no funcionan como sumideros de gases de efecto invernadero como nos dicen, sino que además contribuyen a los efectos de la sequía. Otras resoluciones ratificadas por la Cámara piden un proyecto de ley marco sobre cambio climático, implementar una estrategia nacional de transformación de la matriz eléctrica que permita contar con generación de electricidad desde fuentes renovables en un 100% al año 2040, actualizar la contribución nacional determinada a las exigencias del Acuerdo de París y una estrategia de transición justa para los habitantes de las zonas de sacrificio que permita la reconversión productiva y la rehabilitación ambiental. Todos tenemos que tener conciencia y para eso se necesitan medidas efectivas. Las zonas central y norte están sufriendo una sequía grande, pero también no hay que olvidar la zona sur, que muchas veces la gente dice, en el sur hay agua, pero también tenemos problemas. Y por eso le he pedido al gobierno de Chile un plan especial para, por ejemplo, en mi zona, en la zona distrital que tengo, en la zona de San Pablo, San Juan de la Costa, Río Negro, Purranque, Fresia, Los Muermos, y en toda la región necesitamos un plan de acción, que también hay comunidades que no tienen agua. Llega la época de noviembre y ya empieza a escasear el agua, sus producciones se marchitan, se generan poca producción, de tal manera de que tenemos que llegar con un plan especial de tal forma que se puedan incorporar también al desarrollo de Chile. Necesitamos agua en todas partes y tenemos que cuidarla, pero el primer cambio parte de todos los ciudadanos, de todos los chilenos. Por último, se ratificó requerir un proceso de reforma estructural al régimen de administración del agua y presentar un proyecto de nuevo Código de Aguas, estudios que determinen qué porcentaje de productos importados por Chile corresponden al pago de licencias por derechos de propiedad industrial, declarar estado de emergencia climática a nivel nacional y crear un Fondo Nacional de Adaptación y Resiliencia frente al cambio climático.